Buenos días. Bueno, comenzamos un nuevo capítulo y para estudiar anillos necesitamos la importante noción de homomorfismo de anillos. Entonces tomamos dos anillos, A y A', y tomamos una función de A en A', diremos que A es un homomorfismo de anillos si, si verifica las siguientes condiciones, si respeta las operaciones, respeta la suma y respeta el producto. Obviamente, eso para todo A, B en A. Bueno, las nociones, los nombres, digamos, de monomorfismo, homomorfismo biyectivo, isomorfismo, endomorfismo y automorfismo se definen como en grupos, de la misma manera. También, dado un homomorfismo de anillos, está definido el núcleo de F como el conjunto de elementos de A cuya imagen es el neutro de A'. El núcleo de F es un ideal bilátero de A, no importa si el anillo es conmutativo o no. Y se tiene como en grupos, porque la única cuenta que tengo que hacer es una resta, que F es monomorfismo si y solo si el núcleo de F se reduce al neutro de A. Además, si F es un subanillo de A, la imagen es un subanillo de A'. En caso particular, como siempre, F de A, que es la imagen de F, es un subanillo de A'. Bien, entre las propiedades básicas destacamos la siguiente. En el apunte están todas, pero yo destaco esta. Porque si A es un anillo unitario, entonces F de 1 es un idempotente de A'. Por supuesto, por esta cuestión, ¿no? F de 1 es F de 1 por 1, es F de 1 por F de 1 porque es un homomorfismo, y es F1 al cuadrado. Ejemplos. Bueno, tomo dos anillos, obviamente el homomorfismo que manda todos elementos al neutro de A', todo elemento de A, por supuesto, se denomina el homomorfismo nulo. Si es A', o sea, y trabajamos con endomorfismos, entonces esta función, definida que en cada A vale A, no solamente es un endomorfismo, sino es un automorfismo y es el automorfismo identidad. Tercer ejemplo, por ejemplo, hay otro ejemplo de esto en el apunte. Por ejemplo, yo quiero calcular todos los homomorfismos de anillos de Z4 en Z24. Tengan en cuenta que Z4 y Z24 en principio son grupos aditivos, pero también son anillos. Entonces, como F debe ser homomorfismo de grupos, queda determinado por el generador de Z4, F de la clase del 1. F de la clase del 1 va a ser la clase de un A. Bueno, si usamos la técnica que uso yo, F de la clase del 4 es la clase del 0, pero eso es F, es la clase en Z24 de 4A. Entonces traducimos en términos de divisibilidad y entonces me queda que el A tiene que ser en principio un múltiplo de 6, o sea, de la forma 6 por S con S en Z. Pero si tomamos clase, módulo 24, nos queda la clase del 0, la clase del 6, la clase del 12 y la clase del 18. Obviamente el máximo común divisor entre
24 y 4 es 4, por lo tanto hay 4 homomorfismos de grupo. Pero no todos estos tienen por qué ser homomorfismos de anillo. F de la clase del 1 tiene que ser un idempotente de Z24. Los idempotentes de Z24, creo que ya lo tenemos calculado antes, son la clase del 0 y la clase del 16. La clase del 16 no es uno de estos 4 valores de A. Por lo tanto, en este caso, existe un único homomorfismo de anillos entre Z4 y Z24, y es el homomorfismo nulo. Bien. Cuarto ejemplo. Tomo A un anillo y una congruencia de anillos. Entonces, tengo el cociente, tengo el anillo cociente y tengo el homomorfismo canónico, que manda cada elemento de A su clase. Pi es epiyectivo y su núcleo está formado por todos los que están en la clase del 0. Bien, entonces el objetivo es determinar el objetivo de la clase que viene es determinar todas las congruencias de anillo. Nos vemos.